¿Cómo les va? Bien, hoy vamos a hacer una rápida introducción a diversos temas que nosotros vamos a desarrollar, que es, primero, cómo se liquida un sueldo. Obviamente que lo primero que tenemos que saber es que para liquidar un sueldo nosotros tenemos que conocer bien, como venimos diciendo, el tema de los conceptos remunerativos. ¿Por qué? Porque son los conceptos remunerativos aquellos que nos determinan el monto por el cual le vamos a cargar los aportes patronales y las retenciones al personal. Quedan excluidos de esto todo lo que sean aportes no remunerativos, montos fijos, montos no bonificables, etcétera. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es liquidar el sueldo. El sueldo va a ser, el sueldo a pagar va a ser los conceptos remunerativos más los conceptos no remunerativos. Le vamos a restar las retenciones al personal. Le vamos a restar a los que le corresponda las retenciones del impuesto a las ganancias o de la cuarta categoría. Le vamos a restar los adelantos de sueldos, si los tuvo, y a eso le vamos a restar los embargos. Eso me va a dar el sueldo a pagar. El sueldo que la empresa le va a depositar en una cuenta bancaria al empleado. Y obviamente que el costo laboral será los conceptos remunerativos más los conceptos no remunerativos más los aportes patronales. ¿Por qué? Porque ya las retenciones están dentro de los conceptos remunerativos. Y también tendremos que saber que se depositará en la marca ex AFIP los aportes patronales más las retenciones al personal. Después, todos aquellos aportes y contribuciones a cada uno de los sindicatos deberá verse, verificarse cómo es ese depósito en cada uno de estas organizaciones. Bien, entonces es fácil, se liquida el sueldo también se debe emitir el recibo de haberes correspondiente, el recibo tiene características especiales que nosotros tenemos que cumplir y que tendrá, por ejemplo, el detalle del puesto del empleado, la fecha de ingreso, su número de clave única de identificación laboral o tributaria. Tendrá que detallar todos los conceptos remunerativos, tendrá que detallar todos los conceptos no remunerativos, todas las retenciones que se le han hecho a ese empleado en relación de dependencia y posteriormente en ese mismo recibo dirá el sueldo a pagar, dónde se ha depositado, en qué cuenta se ha depositado bancaria, y también la fecha de la anterior declaración jurada de seguridad social, el banco y dónde se ha depositado. Medianamente eso es como liquidamos un sueldo y los invito a ver el video respectivo que complementa este tema. Vamos a pasar al segundo tema que nosotros tenemos para desarrollar, que es el sueldo anual complementario. El sueldo anual complementario, denominado SAC o aguinaldo, es el 13º sueldo, que en nuestro país se cobra en dos cuotas, una cuota en junio y otra cuota en diciembre. La cuota de junio, que abarca el periodo enero-junio, se liquida en junio y generalmente se paga los primeros días de julio, y la cuota de diciembre, que abarca el periodo julio-diciembre, se abona en el mes de diciembre. Este concepto del sueldo anual complementario es remunerativo, por lo tanto, tiene aportes y contribuciones. ¿Y cómo voy a sacar yo
ese valor del sueldo anual complementario, voy a tomar el concepto remunerativo dividido 12 por los meses trabajados del semestre. ¿Sí? O sea que voy a hacer remunerativo dividido 12 por la cantidad de meses trabajados. Esto hace que cuando la persona trabajó los 6 meses del año o de ese periodo, sea remunerativo dividido 12 por 6, me va a dar simplificado el remunerativo dividido 2, es lo que todos dicen de es la mitad del sueldo. Pero en realidad es la mitad del sueldo si alguien trabajó durante los 6 meses y también si cobra todo conceptos remunerativos. Si cobra conceptos no remunerativos, no entran los conceptos no remunerativos en la liquidación del sueldo anual complementario. Y acá lo que nosotros tenemos que saber bien de este sueldo anual complementario es que haya trabajado un mes, 2 meses, hay que liquidarlo. ¿Por qué hay que liquidarlo? Porque le corresponde al trabajador. Y lo que nos falta decir es cómo es la liquidación, cuál es el remunerativo. Otrora era de otra forma, era un promedio de los 6 meses, y en este caso, la ley por ahora dice que nosotros debemos liquidar la mejor remuneración del semestre. Esa es la base que voy a tener para liquidar el aguinaldo correspondiente. Después, también, este aguinaldo debe ser liquidado de la misma manera que un sueldo. Recibo de haberes, detalle de los conceptos que suman y que restan, ¿sí? Y fecha de depósito y también, ¿sí? Esto debe ser depositado en la cuenta del empleado. Bien, muchas empresas ya tienen determinado la fecha que se paga esto, pero en realidad, ¿sí? Nosotros generalmente el sueldo anual complementario debe ser liquidado antes de la fiesta de Navidad, porque no tenemos dudas qué pasa con la liquidación de junio. Se liquida en junio, se cobrará el último día de junio o los primeros días de julio, pero lo que había controversias era cuando se cobraba el aguinaldo de diciembre y se determinó que sea antes de las fiestas de Navidad, por ahora que se cobra el aguinaldo que es o el 13º sueldo, como hemos dicho. Bien, hemos hecho un pantallazo, también los invito a cada uno de ustedes a ver el video correspondiente al sueldo anual complementario y vamos a pasar al tercer tema que estamos haciendo en este resumen, que es la licencia anual obligatoria que nos marca la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué dice obligatoria? Porque es un cuidado que le da la ley a cada uno del personal en relación de dependencia. Debe ser gozada las vacaciones y no puede ser cambiada por dinero, salvo que sea por terminación del contrato de trabajo, como vamos a ver más adelante cuando veamos las indemnizaciones. Pero si no, no puede ser cambiada por dinero. Y generalmente tampoco debería ser particionada, sino que debería ser tomada en su conjunto para que, por una razón física y psíquica de cada uno de los empleados, para que descanse. Generalmente, nosotros, cada convenio colectivo de trabajo dice los días, muchos adhieren a lo que dice la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo se basa en la cantidad de años de antigüedad del empleado y que dice
que quien tenga hasta 5 años de antigüedad tiene 14 días de vacaciones, quien tenga entre 5 y 10 años va a tener 21 días de vacaciones, quien tenga entre 10 y 20 años va a tener 28 días de vacaciones, y quien tenga más de esos años de antigüedad, más de 20, tendrá 35 días de vacaciones. La ley de contrato de trabajo contempla que sean días corridos. También determina que debe ser iniciada un día lunes o el día hábil posterior. Y entonces ahí vamos a contar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Y también la ley contempla que se debe dar un adelanto de vacaciones y después eh, hacer la resta correspondiente generando el plus vacacional. ¿Por qué? Porque cuando se da el adelanto se divide el remunerativo por 25 y cuando se resta de ese cobro en el recibo de haberes se divide por 30. Por lo tanto, eso de dividir por 25 y dividir por 30 nos genera lo que nosotros denominamos el plus vacacional, que es lo que debe cobrar de más por gozar de vacaciones ese empleado en relación de dependencia. Obviamente que también acá se toma o se determina como base los conceptos remunerativos. Y también lo que debemos saber es que si el empleado no ha trabajado la mitad de los días laborables del año, va a tener una vacación correspondiente a un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. ¿Sí? O sea, que todos los empleados que hayan trabajado más de la mitad de los días laborables van a gozar de la totalidad de las vacaciones y vamos a tener en cuenta cada uno de las antigüedades de ellos para saber cuántos días tienen. Quienes no hayan cumplido con ese requisito tendrán un día de vacaciones por cada 20 días. Las oficinas de personal deben comunicar a sus empleados con 45 días de antelación las fechas de vacaciones de cada uno de ellos. Y obviamente que también el adelanto de vacaciones debe ser liquidado y depositado en las cuentas bancarias de cada uno del personal en relación de dependencia. ¿Sí? Hay otra forma que algunas empresas utilizan de solamente depositar el plus vacacional, así no se ve afectado ninguno de los sueldos del empleado cuando le restan parte de esas vacaciones. Pero siempre la sumatoria de todos los sueldos debe dar la diferencia del plus vacacional, del remunerativo dividido 25 y del remunerativo dividido 3. Obviamente que esta es más o menos como nosotros tenemos que tratar. Invito a todos a ver el video correspondiente de licencia anual o vacaciones para que ustedes tengan bien en claro cómo manejamos el tema de las vacaciones. Y también que ustedes vean cómo es la liquidación de las vacaciones en cada una de las empresas. ¿Sí? Entonces, acá también se tiene, se tiene que tener en cuenta la antigüedad de cada uno de los empleados en relación de dependencia para otorgarle obligatoriamente las vacaciones y obligatoriamente la empresa tiene que comunicar el periodo vacacional de cada uno de sus empleados. Habrá excepciones, seguramente habrá excepciones, porque habrá algunos rubros en donde no se pueden dar en los periodos correspondientes las vacaciones por un tema de estacionalidad, ¿sí? Pero todo esto está en el rubro o en el capítulo de las licencias anuales obligatorias que tiene que ver con las vacaciones de los empleados.
Y para ir terminando esta introducción, vamos a hablar de un tema bastante ríspido, que es el tema de los embargos. Obviamente que nosotros vamos a hablar de los embargos preventivos, dejamos de lado todo lo que tenga que ver con embargos por alimentos, porque los embargos por alimentos se tratan de otra manera y no tienen este tratamiento como los embargos preventivos. Dejando de lado todo lo que tenga que ver con embargos por alimentos, nosotros vamos a hablar de los embargos que la justicia, y solamente la justicia, le hace a un empleado en relación de dependencia por alguna deuda o por alguna actitud que tiene que hay que embargarle parte de su remuneración. Y obviamente que nosotros vimos en la primera clase que existía un principio que era el principio de las remuneraciones de la inembargabilidad, y que decía que los sueldos no pueden ser embargados hasta el salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, quien cobre el salario mínimo vital y móvil no va a poder ser embargado porque lo protege la ley. ¿Y cómo se calcula qué puedo embargar o qué se le puede embargar a cada uno de los empleados? Se toma el concepto remunerativo de ese empleado, se le resta el salario mínimo vital y móvil, y la diferencia que surja hasta un salario mínimo vital y móvil más, se le embargará por esa diferencia el 10%. Quienes superen un salario mínimo vital y móvil más, a la diferencia se le aplicará un 20%. ¿Y qué se hará? Se aplica el 10%, vemos cuánto da y se le descuenta al empleado. Si la diferencia es superior, se le aplica el 20% y se le descuenta al empleado. Y se descontará en tantos meses hasta cubrir el valor que diga la justicia que hay que embargarle a esa persona en relación de dependencia. ¿Sí? Entonces, quien cobre hasta el salario mínimo vital y móvil no va a tener ningún tipo de embargo, ¿sí? Y a partir de allí, el 10 o el 20%, y obviamente que es hasta el momento de cubrir toda la cifra del embargo requerido por la justicia. ¿Está? Pero es la protección que le da la ley al empleado que supuestamente, como dijimos, si el salario mínimo vital y móvil me sirve para vivir, como está detallado en la ley, lo que hace la ley es proteger al empleado y que eso quede inembargable. A partir de allí, el embargo del 10 o el 20%. Y ese 10 o 20% no es por cada embargo que le puede llegar al empleado, sino que es por el total del mes. O sea, comenzamos con un embargo y lo agotaremos, y si tiene otro, a partir de agotar el primero, después embargaremos nuevamente ese sueldo en el 10 o el 20% hasta que ese monto sea satisfecho a la justicia. Este es el tema de los embargos. Hemos visto acá un pantallazo muy grande, por lo tanto, en cada uno de los temas los invito a ver los videos que van a ir subiendo, ¿sí? Y que ustedes van a tener en el Google Classroom o lo van a tener en el canal de YouTube. Muy bien, muchas gracias y espero que les haya servido esta, esta, este resumen de estos temas.